Leemos la palabra de Dios honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Puede tomar su asiento. El tema, hermano, de este mensaje lo he titulado: no te salgas del huerto. Alabado sea el nombre de Dios. No nos salgamos del huerto, amados hermanos. Cristo vive. A su nombre. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña que Dios creó y formó los cielos y la tierra. La Biblia también declara que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y es de esa tierra, hermanos, en ese lugar donde la Biblia nos enseña que se encontraba un lugar llamado Edén. Edén, hermanos, significa lugar de delicias o lugar de paraíso. La palabra de Dios nos muestra que era en la tierra, hermanos, en el cual se encontraba esta ubicación llamada el Edén. Y en el Edén, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que había la fuente de un río gigantesco, de un río que se partía en cuatro, amados hermanos. Y nos muestra la Biblia que el Edén era un lugar, hermanos, con las condiciones perfectas para poder vivir en ese lugar. Se pudiera decir que era un lugar soñado para morar y para vivir. Y es en ese lugar, hermanos amados, donde la palabra del Señor nos enseña que Dios decidió plantar un huerto. Un huerto, hermanos, es un lugar, aleluya, un lugar cercado, donde se cultivan las verduras, donde se cultivan legumbres y donde se plantan árboles frutales. Ese es un huerto. La Biblia dice que Dios plantó un huerto en el Edén. Y la palabra del Señor dice, hermanos, que habiendo plantado este huerto en el al hombre, digamos en la Biblia, Dios dice en la Biblia que tomó pues al hombre y lo colocó, lo puso en el huerto del Edén. Oiga esto, hermanos, es bien interesante. Dios no formó, no creó al hombre en el huerto del Edén, sino que Dios lo formó en algún lugar de la tierra, del polvo de la tierra. Pero habiéndolo formado, la Biblia dice que Dios lo tomó y lo colocó, lo estableció y lo plantó en el huerto del Edén. Ahora, en el huerto del Edén, hermano, la Biblia nos muestra que existían dos cosas sumamente sobrenaturales. Existían dos árboles sobrenaturales. Uno se llamaba el árbol de la vida. Y había otro árbol que era, hermanos, el árbol de la ciencia del bien y el mal. La palabra del Señor dice que Dios coloca a Adán, hermanos, en el huerto del Edén por varias razones. Número uno, Dios colocó a este hombre para que labrase la tierra del huerto del Edén. O sea, en pocas palabras, lo colocó en el huerto para que lo trabajase. Número dos, la Biblia enseña que Dios colocó a Adán en el huerto del Edén para que lo guardase. Lo puso como cuidandero de ese huerto. Y la Biblia también, hermano, nos enseña que Dios colocó a Adán en ese lugar para que se alimentase de ese mismo lugar, de las frutas, de las verduras que existían en ese huerto. Pero también la Biblia nos enseña que Dios lo puso en el huerto para que se enseñorease de todos los animales de la tierra. Aparte de esto, por si fuera poco, Dios también, hermanos amados, le concedió a Adán tener el privilegio de tener una esposa, a la cual se le dio el nombre de Eva. Y estando los dos, hermanos amados, formados, el Señor les entregó 3 mandamientos. El primer mandamiento fue que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en el cual ellos comiesen de ese árbol, ciertamente ellos morirían.
El segundo mandamiento que Dios les dio fue que fructificasen. Oiga lo que Dios les dijo. Dios le dijo a estas personas en el capítulo 1, versículo 22 de Génesis, los puso para que fructificasen y aparte de eso también se multiplicasen en la faz de la tierra. Por muchas razones Dios formó al hombre y por muchas causas Dios puso y colocó al hombre, hermanos, en el huerto del Edén. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que aunque este era un huerto muy hermoso, un huerto, hermanos, tan lindo, tan soñado para poder vivir en ese lugar, aunque este huerto era hermoso y era Dios quien lo había plantado y lo había cercado y lo había preparado, la Biblia nos enseña que dentro de ese huerto también se encontraba Satanás. Satanás, hermanos amados, desde que fue derribado del cielo hacia la tierra, desde que fue desechado de las moradas celestiales y quitado de su posesión como líder de alabanza en los cielos, luego de haberse, hermanos, convertido de un querubín al diablo, a demonio, a espíritu, luego de que Dios lo derriba a la tierra, podemos, hermanos, ver desde el principio cómo Satanás siempre ha querido interrumpir la obra de Dios. Siempre Satanás ha querido destruir los planes, los propósitos de Dios. El plan de Dios en poner a Adán y a Eva en el huerto era para que fructificasen y se multiplicasen. Es decir, que Dios siempre anhelaba tener una descendencia santa para Él. Una descendencia, hermanos amados, santa y guardada para Él. Y hermanos, a causa de esto, Dios puso límites a Adán y a Eva. Él les dijo que estando ahí, hermanos, en el huerto del Edén, podían comer ellos de toda clase de frutas y de vegetales del huerto, pero ciertamente del árbol de la ciencia del bien y el mal, les dice el Señor, no comerían, porque el día que comiesen, ciertamente ellos morirían. La palabra del Señor enseña que Satanás se fijó en uno de los animales que era, sino el más astuto de la faz de la tierra. Satanás, hermanos, se fijó en la serpiente, siendo la serpiente el animal más astuto sobre la faz de la tierra. La Biblia nos enseña que Satanás, oiga, tomó posesión de la serpiente. No es que Satanás fuese la serpiente, porque Satanás es un espíritu. Y Satanás tomó posesión de la serpiente para usar su boca, para usar su lengua, para usar, hermanos, sus ojos, para hablarle a Eva. La Biblia dice, hermanos, y nos enseña cómo, hermanos amados, Satanás se acercó, hermanos, un día al huerto y tomó posesión de la serpiente. Y la Biblia dice cómo Eva, hermanos, caminando, ¿verdad? Ella sola en el huerto del Edén, mientras su marido, mientras Adán dormía, o no sé qué hacía Adán, Eva estaba caminando sola por el huerto, cuando dice la Biblia que Satanás le habla a Eva a través de una serpiente. La palabra del Señor nos habla, hermanos amados, en el capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Mire lo que Satanás le dijo a Eva. Satanás le dice y le habla a Eva con esta pregunta para llamar la atención de Eva. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, a qué usted y yo le prestamos atención en esta tierra. Porque hay atenciones que usted y yo podemos dedicar que son destructivas para nuestras vidas. Eva, dice la Biblia, hermanos, que escuchó
lo que la serpiente le estaba diciendo. La serpiente le pregunta y le dice: ¿con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Hermanos amados, Dios no le había dicho eso a Adán ni a Eva. Dios le había dicho a Adán y a Eva que de un árbol, de un solo árbol, no podían comer. Pero la serpiente antigua, Satanás, siempre ha tratado de tergiversar la palabra de Dios y engañar a la humanidad para que estos puedan caer en su trampa y en su red. Aquella mujer respondió a la serpiente, hermanos, y le dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Pero dice la Biblia que la serpiente le contestó y le dijo: no moriréis. Oiga lo que le dice la serpiente, mintiéndole. En pocas palabras: cómelo, tócalo, que si lo comes no vas a morir. Cómelo. La Biblia dice, hermanos, que entonces la serpiente le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman ustedes de este árbol, vuestros ojos serán abiertos y serán ustedes como Dios, sabios, le dijo él, sabiendo el bien y el mal. En el versículo 6 del capítulo 3, la Biblia dice que la mujer vio que el árbol entonces era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, dice la Biblia. Mire, desde el momento que Eva toma el fruto, ya cayó, ya pecó. Desde el momento que Eva, hermanos, toma el fruto, ha pecado, ha caído ya. Pero dice la Biblia que tomó el fruto y comió. Y no solamente ella, sino que dio también, dice la Biblia, a su marido, el cual comió así como ella también. Entonces usted conoce la historia. Los ojos de Adán y a Eva fueron abiertos. Se vieron que estaban desnudos. Comenzaron a cubrirse. Comenzaron a esconderse. Vino la voz de Dios preguntando: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y ellos, hermanos, se escondían de la voz de Dios. A lo que Dios le pregunta a Adán: Adán, ¿quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? Señor, le dijo a Adán: la mujer que tú me diste me dio de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, y caímos. Dios va donde la mujer y le rinde, pide cuentas a la mujer, y la mujer le dice: Señor, la serpiente del huerto fue quien me dio de comer de ese fruto. Y así sucesivamente. Y entonces Dios, hermanos, dice la palabra de él, que dijo él, hermanos amados: el hombre es como uno de nosotros. Ahora ellos saben lo que es el bien y el mal. Dios decidió sacar, hermanos, del huerto del Edén a Adán y a Eva. Los expulsó del huerto para que entonces viviesen las consecuencias de su pecado. Al instante que ellos son sacados del huerto, hermanos, ellos entran en una muerte espiritual según la palabra del Señor. Después de que Adán y Eva habían estado en ese huerto tan hermoso, después de que Adán y Eva habían estado en ese huerto, hermanos, en el cual la presencia de Dios los visitaba día con día, hablaba con ellos día con día, después de haber estado en esa hermosura del lugar, ahora Adán y Eva están enfrentando las consecuencias de haber sido echados del huerto del Edén. Pasarían algunos años, amados hermanos. La humanidad se multiplicaría y el pecado de ellos correría en la sangre de toda la humanidad, haciéndonos a todos, hermanos, pecadores delante de los ojos de Dios. Y pasaría el tiempo hasta que el segundo Adán, que es Cristo Jesús, vendría a la tierra para morir por nuestros pecados, amados hermanos, y así poder nosotros volver al lugar de donde un día usted y yo fuimos sacados. Ese huerto ahora no es un lugar, ese huerto ahora es una persona, y su nombre es Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Todos los que vienen a Él son parte de Él y viven en ese huerto. Jesucristo es el paraíso anhelado del mundo. Jesucristo es el lugar de delicia. Jesucristo es el lugar donde corren ríos de agua viva, donde hay frutos, donde hay
lugares, alabado sea el nombre de Dios, donde está todo lo que el hombre y la mujer necesitan para poder vivir en esta tierra. Ahora en Cristo está ese huerto. Oiga, el que está en Cristo está, hermanos, cercado por la bendición de Dios. El que está en Cristo está, hermanos, colocado en buena tierra. El que está en Cristo va a comer fruto bueno. El que está en Cristo va a beber agua de vida. El que está en Cristo será saciado y no le hará falta nada. No le hará falta de ningún bien, porque la presencia de Dios está ahí con él todos los días de su vida. ¿Cuántos ya moran en ese huerto, hermano? ¿Cuántos pueden beber de esa agua de vida cada día? ¿Cuántos pueden comer ese alimento de vida? Alabado sea el nombre de Dios. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora ese huerto es la presencia de Dios. Y cuando el hombre, hermanos, reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado y recibe a Cristo en su corazón, es entonces, hermanos, donde las puertas del paraíso son abiertas. Es entonces, hermanos, donde las puertas de ese lugar maravilloso, de ese lugar hermoso que es la presencia de Dios, las puertas entonces son abiertas para que todo aquel que recibe a Cristo pueda morar en ese huerto. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora que la mayoría de los que estamos aquí vivimos en ese huerto, porque creo que en esta tarde no hay amigos, y si hay amigos le invitamos en este día a volver al huerto, a volver a ese Edén maravilloso que es Cristo Jesús. Pero los que ya estamos viviendo en ese huerto, amada iglesia, aleluya, la exhortación en esta tarde es a permanecer en Él, a permanecer colocados, a permanecer plantados en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso el tema de este mensaje es: no te salgas del huerto, amado hermano y amada hermana. No nos salgamos del huerto. Quiero decirle en esta tarde que Satanás no ha cambiado. Satanás es el mismo del principio. Satanás, al igual que antes, al igual que el principio, desea que usted y yo vivamos fuera de ese huerto, vivamos muertos espiritualmente, vivamos en pecado y en rumbo a la condenación. Pero el que el Señor lo reprenda en esta tarde, amada iglesia, porque usted y yo debemos de permanecer en ese huerto, plantados y fundamentados. Oiga esto, hermanos amados. Satanás, al igual que Adán y a Eva, tratará con todas sus fuerzas de sacarnos a nosotros de ese huerto maravilloso y glorioso que es Cristo Jesús. Porque ¿qué hemos hecho nosotros para ganarnos ese lugar? Nada. Solamente basta con arrepentirnos y recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones. Satanás, al igual que al principio, tratará la manera de que usted y yo, amados hermanos, renunciemos a ese huerto, salgamos de ese huerto y vivamos muertos fuera de la presencia de Dios. Las estrategias de Satanás, hermanos, son las mismas. Las estrategias de Satanás, el diablo, no han cambiado. Él seguirá empleando sus mismas herramientas contra nuestra vida para poder sacarnos de ese huerto espiritual que se encuentra en Cristo Jesús. Satanás no se va a detener. Satanás no se ha detenido. Por eso usted ve que mucha gente que antes estuvo en una iglesia, mucha gente que antes le sirvió a Cristo, mucha gente que antes se derramaba en la presencia de Dios, mucha gente que antes hablaba en lengua y fue bautizada con el río de agua viva que es el Espíritu Santo de Dios, ahora mucha gente está apartada en el mundo. Y no es causa de alegría, sino es causa de dolor, de lamento, al ver tantas almas que un tiempo estuvieron en el huerto, pero ahora se están muertos nuevamente en el mundo de pecado y de dolor.
Hermanos amados, es de ese lugar que yo les quiero hablar en esta tarde. Aleluya, es de ese huerto que yo les quiero hablar en esta tarde. Que no podemos renunciar, que no podemos salirnos. Y aunque así cueste, y aunque así lloremos, y aunque así suframos, no renunciemos a ese lugar que Cristo nos ha entregado en su presencia. Satanás, hermano, hasta el día de ahora sigue, hermanos, tratando la manera de sacarnos de ese huerto. ¿Cómo Satanás lo hace? Usted y yo no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. No debemos de pasarlas por alto. Porque aquel que está plantado en el huerto tiene que cuidar su vida de no caer en la trampa de Satanás, como cayó aquella mujer llamada Eva. En primer lugar, ¿cuáles son las estrategias que Satanás usará para tratar de sacarnos de ese huerto? En primer lugar, Satanás usará como herramienta el aislamiento espiritual. Oiga esto, el aislamiento espiritual. ¿Por qué usará el aislamiento, hermanos, como herramienta para sacarnos del huerto? Porque en el momento en el cual Eva fue tentada y fue engañada, se encontraba a solas, se encontraba aislada de su esposo, se encontraba caminando solitariamente en algún lugar cerca del árbol de la ciencia del bien y el mal. Es por eso, hermanos, que en los momentos de soledad, en los momentos en el cual usted y yo estemos aislados, hermanos amados, es en el momento cuando usted y yo debemos de tener cuidado en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que oímos, en lo que queremos hacer, porque Satanás está atento a nosotros. ¿En qué momento nos encontramos? Aislados. Un león, cuando va de caza y ve una manada de búfalos, se queda esperando, analizando a ver a cuál de todos esos búfalos él va a cazar. Él sabe muy bien que no puede matarlos a todos, pero él sabe bien que si se enfoca en un solo búfalo, lo va a lograr matar. Fija su mirada en uno solo y se fija en aquel que está más apartado de la manada. Se fija en el más débil, se fija en el más pequeño, y cuando ha llegado el momento de atacar, hermanos, el león va corriendo. Mire, la manada comienza a esparcirse por todos lados, pero el león no le interesan los demás. El león va por aquel que ha fijado ya sus ojos, aquel que estaba aislado. El león lo que hace, hermanos amados, es perseguir a su presa. Y lo persigue y lo persigue. Oiga, lo persigue por varios minutos, no porque no lo puede alcanzar. El león sabe que lo puede alcanzar, pero el león sabe que lo que tiene que hacer es aislar a ese búfalo de su manada. Porque solo aislando a ese búfalo de su manada es que podrá devorárselo y comérselo. No sé si usted ha visto documentales, pero yo he visto documentales, hermano. Y he visto cómo los leones cazan a esos animales. Oiga, los persiguen y lo aíslan. Cuando ya el búfalo está aislado de su manada y toda la manada ha corrido, oiga, la manada llega a un punto que ya no corre, sino que se quedan viendo a aquel que está aislado y que va a ser devorado por el león. El león viene, hermanos, ataca a aquel que quedó aislado, que quedó solo, y comienza a matarlo, y entre sus colmillos comienza a comérselo y a devorárselo. La Biblia dice, hermanos, que Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Cuidado con el aislamiento, cuidado con la soledad. Eva se había aislado y vio Satanás que era presa fácil para poder atacarla. Hay gente, hermanos amados, aleluya,
que se aísla, oiga, de su familia, se aísla de sus hermanos de la iglesia, se aísla de la misma iglesia y comienza a ausentarse, comienza, hermanos amados, a caminar solo, aparte, separado, y es cuando el diablo comienza a preparar su ataque. Es cuando Satanás comienza a planificar el ataque hacia esta persona. Mucha gente dice: yo prefiero estar lejos de la iglesia. Yo no sé si usted los ha escuchado, pero yo he escuchado mucha gente en el mundo que dice: yo prefiero estar lejos de la iglesia y lejos de mis hermanos, pero siempre con Dios. No puede usted y yo estar lejos de la iglesia y estar lejos de nuestros hermanos y estar cerca de Dios. Todo aquel que está cerca de Dios está cerca de sus hermanos. Todo aquel que está cerca de Dios está cerca de su pueblo. Todo aquel que está cerca de Dios está cerca de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. Mi hermano, Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar presente. Pero si usted y yo decidimos caminar solo a nuestra manera, entonces Satanás atacará nuestra vida. Es por ello que David decía: qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque lejos de haber muerte, dice la Biblia, ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna, dice la palabra de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Pero entiendo que hay momentos de soledad, momentos en los cuales queremos renunciar a todo, queremos aislarnos, queremos encuevarnos, queremos apartarnos, aleluya. Pero esos momentos son los que el diablo utiliza para atacar la mente del hombre y la mente de la mujer. El corazón del ser humano es frágil ante los ataques de Satanás, ante los ataques del enemigo. Oiga, Eva se había aislado de su marido. Eva iba caminando sola ella por ese lugar. Y entonces fue en ese momento que Satanás usó a la serpiente. Oiga, mientras Eva estaba con Adán, Satanás no había hecho absolutamente nada. Porque es mejor, hermano, estar cerca. Es mejor estar unidos los unos con los otros, para que el diablo no pueda hallar cabida y destruir a nadie de este pueblo y de este rebaño. Es mejor estar, hermanos amados, aleluya, cerca de Dios, cerca los unos a los otros, y no aislarnos, no escondernos, porque el aislamiento provoca, hermanos, depresión. El aislamiento provoca desánimo. El aislamiento provoca, hermanos amados, aleluya, un hundimiento espiritual terrible en la vida del hombre y un endurecimiento en su corazón ante Dios. Son esos momentos que el diablo usará. Por eso en esta tarde yo le digo: no se aísle, hermano. No se aísle, hermana. No se ausente. Aquí lo que somos hermanos los unos con los otros. Aquí no podemos ser enemigos usted y yo. Aquí tenemos que amarnos, cuidarnos, aleluya, respetarnos, protegernos los unos por los otros. Alabado sea el nombre de Dios. No nos aislemos. No nos escondamos, no caminemos solos, alabado sea el nombre de Dios. Unámonos día con día como iglesia, aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Y aquel que está aparte, únase en esta tarde, porque ciertamente Satanás está analizando su vida, está analizando su persona para atacarle. Satanás usará el aislamiento para atacar. En segundo lugar, para sacarnos del huerto, Satanás, hermanos, utilizará también la mentira para sacarnos del huerto en el cual Dios nos ha plantado. La Biblia dice que Satanás, hermanos, es el padre de toda mentira. Él es, hermanos, el padre de toda mentira, porque él es mentiroso desde el principio, dice la palabra de Dios. Entonces no podemos asustarnos de que el diablo utilice, hermanos, la mentira para tratar de engañarnos y sacarnos de ese huerto donde Dios nos ha plantado.
La Biblia dice en Génesis 3:1 que la serpiente era astuta, hermanos amados, y fue entonces donde le habló a la mujer diciéndole: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto del Edén. Ahí estaba la mentira. Dios nunca había dicho eso, pero Satanás siempre utilizará la mentira para, hermanos amados, aleluya, sacarnos de ese huerto espiritual en Cristo Jesús. Mire a su hermano que está al lado. Dígale: no te dejes engañar. No te dejes mentir por el enemigo. No te dejes engañar por las mentiras de Satanás. El diablo quiere, hermano, que usted y yo caigamos en sus mentiras. El diablo quiere que usted y yo creamos a sus mentiras. El diablo quiere hacernos creer, hermanos, aleluya, que aquí el malo es Dios y que Él es el bueno. Porque aparentemente a través de la mentira Satanás le estaba dando a entender a Eva de que Dios era egoísta, de que Dios era mentiroso, de que Dios era malo, porque Dios les había prohibido comer de ese fruto, de ese árbol. Hermanos amados, hay cosas que Dios nos ha prohibido, hay cosas que Dios no nos da, hay cosas que Dios se las reserva, porque Él nos ama, porque sabe que si esas cosas vienen a nuestra vida nos vamos a perder, nos vamos a salir de su huerto, nos vamos a salir de su camino. Alabado sea el nombre de Dios. El diablo te dirá que lo que Dios te ha dicho es mentira. A muchos el diablo nos dirá: no, hombre, Dios les ha dicho que eso es malo. No, hombre, no es tan malo como Él lo dice. No es tan malo. Háganlo. Háganlo, porque sabe Dios que el día que ustedes lo hagan serán como Él. ¿Cree usted, hermano? Satanás es mentiroso. Satanás siempre ha tratado de engañar nuestra vida. Mire, cuando Dios nos dice: yo soy tu sanador, el diablo te dice: no, Él no te puede sanar. Cuando Dios nos ha dicho: yo estaré contigo todos los días de tu vida, el diablo viene y te pregunta: ¿a dónde está tu Dios? Cuando Dios ha prometido sernos fiel, aleluya, cuando Dios nos ha prometido que Él volverá por su iglesia, aparece el diablo y nos dice: ahí te vas a quedar esperando, porque Él no va a venir nunca. Cuántas mentiras el diablo emplea día con día para minar nuestra mente y nuestro corazón y alejarnos del huerto espiritual que es en Cristo Jesús. Mucha gente ha sido arrastrada por las mentiras y los engaños de Satanás. A muchos Satanás le ha dicho: de nada te sirve ir a la iglesia si sigues siendo el mismo, si sigues siendo la misma. De nada te sirve, le dice el diablo, hacer esto y lo otro si Dios no existe. De nada te sirve hacer esto y lo otro si Dios no está viendo lo que tú estás sufriendo, lo que tú estás pasando. Pero hermanos, que el Señor reprenda al diablo en esta tarde, porque Dios está ahí con nosotros en todo momento. Aunque el diablo diga que no, aunque el diablo diga que es mentira, Dios está ahí presente con cada uno de nosotros. Satanás le dice al hombre, al cristiano: ¿por qué te guardas tanto? ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Por qué estás desperdiciando tu tiempo? ¿Por qué estás desperdiciando tu vida dentro de una iglesia, dentro de tu ministerio? ¿Por qué estás desperdiciando tu vida y tu tiempo en ese lugar? Yo no sé lo que el diablo le haya dicho a usted. Yo no sé lo que el diablo, hermanos, traiga a su mente día con día, pero yo sé que más de alguna vez Satanás se ha presentado con engaños y mentiras a cada uno de nosotros. Momentos en los cuales hemos tenido que pararnos firme y decir: diablo, aunque Él, aleluya, hasta el momento no me haya respondido, yo sigo creyendo que Él es real. Yo sigo creyendo que Él vive. Yo sigo creyendo que Él me ayudará. Yo sigo creyendo que Él volverá. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se acuerda usted de la mujer de Lot? Cuando Lot estaba, hermanos, aleluya, postrado con la enfermedad, habiéndolo perdido todo, la mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad a ese Dios?
¿Aún le eres fiel a Dios viendo todo lo que te ha pasado, viendo cómo estás? Le dijo aquella mujer: maldice a tu Dios y muérete. Job respondió estando en su agonía, en su angustia. Oiga, hermanos, habiendo perdido a todos sus hijos, no es nada fácil ver la muerte de un hijo, hermanos amados, y peor en las condiciones, aleluya, que aquel hombre había perdido a sus hijos. Peor, hermanos, aleluya, no teniendo aquel hombre ninguna culpabilidad por la cual estaban sucediendo las cosas, pero Dios estaba permitiendo que Satanás hiciera lo que hiciera con él, porque él sabía, Dios sabía que la integridad de aquel hombre iba más allá que cualquier cosa que pudiese vivir en la tierra. Dios sabía que aquel hombre, así el diablo lo zarandease, así el diablo le quitase lo que quitase, aquel hombre estaba firme, aleluya, firme en Dios, firme en sus convicciones, firme en el Señor. Aquel hombre respondió con tanta seguridad y le dijo: mujer, como aquellas mujeres fatuas has hablado. Aquel hombre le dijo: ¿acaso recibiremos el bien de Dios y el mal no lo hemos de recibir? Aquel hombre estaba firme hasta el punto de decir: hermanos amados, aunque Él me matare, en Él esperaré. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque se deshaga esta mi piel en el sepulcro, un día, dijo él, yo he de ver a Dios. Mis ojos lo verán, mis ojos los contemplarán, dijo él en su angustia, en su agonía. Y por eso usted ve que al final del libro de Job, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque al final Job pudo comprender y pudo ver que Dios nunca se aparta de sus hijos. Dios nunca los abandona. Y que si hay momentos de prueba y de dificultad en nuestra vida, es porque Él la permite, hermanos, para bendecirnos. Así que las mentiras de Satanás no pudieron, hermanos amados, hacer dudar a aquel hombre de su fe. Hermanos amados, que las mentiras de Satanás, las mentiras del diablo, no le hagan dudar a usted del Dios al cual usted y yo servimos. Usted y yo servimos a un Dios poderoso. Usted y yo servimos a un Dios verdadero, a un Dios vivo, a un Dios fiel, a un Dios que se siente, a un Dios que está presente cuando más lo necesitamos. El diablo no puede engañarnos. El diablo no puede mentirnos. Si es que yo no sé, hermanos, aleluya, cómo Eva fue engañada teniendo ella ya el mandato de Dios. Usted y yo no podemos dejarnos engañar, porque ya tenemos, hermanos, la palabra de Dios en nuestra vida. Contraatacamos, hermanos, la mentira, las falsedades del diablo con esta verdad absoluta. Esta verdad no la puede, aleluya, borrar el diablo ni los demonios. Cada vez que el diablo se levante y traiga mentiras a su mente, a su corazón, entienda el plan de Satanás, que el plan de Satanás es quitarlo a usted y a usted de su lugar. No se quite usted de su lugar. No se quite usted de donde Dios lo ha puesto, en ese huerto espiritual, en ese huerto en el cual, hermanos, habita la presencia de Dios. El diablo tratará con mentiras para hacernos caer, para engañarnos, para caer en su trampa, aleluya. Pero mientras usted y yo estemos firmes en esta verdad, no habrá mentira que pueda hacernos dudar del poder y la misericordia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde, hermanos? Dios es bueno, hermanos. No te salgas del huerto. No nos salgamos de ese huerto espiritual. En tercer lugar, la última estrategia que Satanás usa, hermanos, para sacarnos de ese huerto es la más letal, y es la tentación. La tentación es una arma que el diablo utiliza para hacernos caer y hacernos, hermanos, sacar de ese huerto espiritual que es en Dios. La Biblia dice en Génesis 3:6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces tomó de su fruto y comió, y dio también, dice la Biblia, a su marido, el cual también comió, dice la palabra de Dios. Primeramente, Satanás vio el agilamiento de aquella mujer. En segundo lugar, Satanás la engañó, le mintió. Y en tercer lugar, Satanás tomó el fruto y tentó a la mujer para que la mujer comiese del fruto del árbol prohibido. La Biblia dice que la mujer, en primer lugar, miró. Oiga cómo el diablo puede hacernos caer a nosotros en la tentación. Primeramente dice la Biblia que aquella mujer miró, vio con sus ojos. Las tentaciones, hermanos, que Satanás presenta en nuestra vida, primeramente las presenta para que usted y yo las miremos y las observemos. El pecado, hermanos amados, nunca se comete por accidente, siempre es planificado. El pecado siempre es, hermanos, como se dice en las leyes, con premeditación, alevosía y ventaja. Porque primeramente, oiga, Satanás muestra el fruto. Satanás no obligó a aquella mujer a comer del fruto, no la amenazó, sino que le mostró el fruto. Y dice la Biblia que aquella mujer miró el fruto primeramente de aquel árbol, y entonces vio aquella mujer que el fruto de aquel árbol era agradable a sus ojos. Si es que el diablo no nos va a presentar algo que no nos guste, hermano. El diablo siempre nos va a presentar algo que sea agradable a nosotros. Por eso, hermanos, la Biblia nos enseña que sobre todas las cosas guardadas, usted y yo debemos de guardar nuestro corazón. Hace mucho tiempo atrás yo predicaba cómo guardar el corazón. Número uno, debemos de cuidar lo que miramos. Número dos, debemos de cuidar lo que oímos. Número 3, debemos de cuidar lo que hablamos, lo que pensamos, si queremos cuidar nuestro corazón. Porque los ojos son las ventanas del corazón, los ojos son las ventanas de nuestra alma, y es en ellos donde se maquina si caer, pecar o hacer el pecado o defraudar al Señor. Es por esta razón, hermanos, que cuando el diablo nos presente algo agradable, por muy hermoso que se vea, si está mal delante de Dios, usted y yo tenemos la autoridad para decirle al diablo: diablo, no quiero eso, no me agrada eso, yo voy a serle fiel al Señor, quiero agradar a mi Dios. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice, hermanos, que aquella mujer miró que aquel fruto de aquel árbol era bueno, que era agradable ante los ojos, y que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. El árbol era codiciable, dice la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas Satanás nos presenta a nosotros? Agradables y codiciables. Usted y yo tenemos una lucha, hermanos. Hermanos amados, aquí todos tenemos una lucha viva. La Biblia dice que hay una lucha interna entre el espíritu y la carne. Todos los que estamos en el caminar del evangelio, todos tenemos una lucha grande entre el espíritu y la carne. La carne quiere cometer pecado, pero el espíritu quiere agradar a Dios. La carne no quiere agradar al Señor, pero la verdad, el espíritu siempre está dispuesto a querer agradar a Dios. Y el diablo sabe que vivimos en este cuerpo, hermano, lleno de concupiscencia. Vivimos en esta naturaleza pecaminosa, en esta naturaleza carnal, y es entonces donde el diablo se acerca y pone delante de nosotros cosas agradables a nuestros ojos y cosas codiciables para nuestra vida. Todo aquello que usted vea que es agradable para usted,
No solamente me refiero a lo que usted pueda ver, sino hasta lo que usted pueda oír. Todo aquello que sea agradable a sus ojos y que sea codiciable para usted y que esté en contra de Dios, deséchelo, desprécielo. Porque es mejor, hermanos, despreciar un momento de placer para los ojos y de placer para carne, que apartarnos de ese huerto maravilloso donde nos ha plantado nuestro Dios, que es en Cristo Jesús. Hermanos amados, la vida en Cristo es hermosa. La vida en Cristo es maravillosa. No hay vida más hermosa y más gloriosa que la vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué es que cuesta? ¿Por qué es que sufrimos? Sufrimos y nos cuesta porque la carne quiere hacer el mal, pero Dios lo único que quiere es que usted y yo hagamos lo bueno para que nos vaya bien en la vida. O sea, Dios trata de protegernos, de cuidarnos, hermanos, del mal, de la tentación. El diablo tienta al hombre para que desobedezca a Dios y al mismo tiempo obedezca a su voluntad. No es pecado ser tentado. No es pecado ser tentado, pero sí es pecado entrar en la tentación y aún caer en la tentación. Por eso la Biblia dice: no nos permitas entrar en la tentación, mas líbranos de todo mal. No es pecado ser tentado. Vamos a ser tentados y vamos a ser probados. Cada uno de nosotros vamos a ser tentados. Hay un joven que hace unos días me llamó por teléfono. Yo no lo conozco, no sé de dónde es, pero encontró mi número en algún lugar y me llamó y me dice: hermano, me llamó, estaba bolo, hermano, estaba ebrio, y me dijo: hermano Samuel, amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Me dice: mire, hermano, yo estoy ebrio, estoy bolo, pero yo le he llamado porque yo quiero que usted ore por mí. Hermano, me dice: yo le sirvo a Dios y yo soy músico, ministro en la iglesia, pero yo tengo un mal. Me dice: yo trabajo en un lugar, en un restaurante, trabajo como cocinero. Y hermano, me cuesta, me dice, porque dentro de la cocina los cocineros se ponen a tomar del vino que usan para la comida, se ponen a tomar licor y todos toman. Entonces a mí se me hace difícil, me dice, rechazar todo eso. Y yo quiero reconciliarme, yo quiero que usted ore por mí, yo quiero pedirle al Señor perdón. Hermano, yo oré por él se humilló, le pidió perdón a Dios. Pasaron unos 3 días y me vuelve a llamar ebrio. Y me dice: hermano Samuel, estoy llamando porque estoy ebrio nuevamente, hermano. Y le digo yo: hermano, ¿y esto lo sabe su pastor? Me dice: no, hermano, no lo sabe. No lo sabe porque me da pena. Me da pena decirle que tengo este problema. Y le digo yo: hable con él. Hable con él y órele a Dios, que si Dios, hermanos amados, aleluya, si Dios ve en él la disposición de querer ser diferente, cambiar, Dios mismo puede abrir las puertas de otro trabajo donde él pueda estar bien y alejarse de todo vicio y de todo licor. Pero lo que voy yo, hermanos amados, que estando él en ese lugar, cada día que él trabaja es tentado con ese licor. Ahora, podría ser que él tenga esa tentación en ese lugar, pero yo sé que cada uno de los que estamos en este lugar somos tentados en alguna manera y de alguna forma. Cada uno de los que estamos en este lugar, el diablo nos tienta de una u otra forma. Y no solamente me refiero al pecado sexual, sino muchas veces nos tienta para hablar lo malo, para pensar lo malo y para mirar aún aquellas cosas que son malas y desagradables delante de Dios.
Ahora, Dios no está aquí para condenarte ni juzgarte. Cuando Dios te llama a cuentas, es porque Él quiere redimirte, Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte, Él quiere ayudarte y decirte: sí puedes ser libre de todo eso. No es pecado ser tentado, pero sí es pecado caer en la tentación. El enemigo pondrá frente a nosotros muchas cosas codiciables para hacernos caer. Para el momento de caer, usted y yo sentirnos apartados y lejos del huerto espiritual en el cual Dios nos ha plantado. Hermanos amados, tenemos una vida nueva en Cristo Jesús y vivimos en ese huerto espiritual. Y Dios nos ha puesto ahí para que cuidemos de ese huerto. Nos ha puesto también en el huerto para que usted y yo fructifiquemos, demos fruto espirituales y podamos crecer en Él. Así es que, amados hermanos, en esta tarde el mensaje de Dios para nuestra vida es: no te salgas del huerto. No te salgas del huerto. Mira las maquinaciones de Satanás. Evita el aislamiento, la soledad. No te ausentes de Dios. No te ausentes de su iglesia. No te ausentes de tus hermanos. Cuídate. Cuídate de la mentira de Satanás, de los engaños que Satanás trae a tu mente y a tu corazón. Y cuídate de caer en las tentaciones de Satanás. Deséchalas y repréndelas en el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta tarde.